Saludos, mi nombre es Marco Nogués y en este video vamos a revisar cómo describimos los procesos que pasan en un gas ideal. Para este tema tenemos que recordar que uno de los propósitos que tenemos en el tema de la termodinámica es describir qué le pasa a un gas. Y para eso recurrimos a un modelo de gas ideal y ahora queremos, y recordando que esto lo que nos da es poder decir cómo se relacionan la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de sustancia. Esto es un poco como en mecánica cuando describimos el estado de movimiento de un objeto. Y es un poco decir qué pasa con la velocidad, la aceleración y su posición en un instante de tiempo dado. Ahora, como sabemos, uno de los objetivos es describir procesos. Y estos van a tener lugar justamente cuando el gas se calienta o se enfría o cuando comprimimos o se expande este fluido. Aquí tenemos, por ejemplo, una olla express antigüita, donde hay un sistema que permite mantener cerrada la olla y tenemos nosotros la presión. Entonces aquí lo que hacemos es que calentamos el gas, la presión aumenta y el volumen es constante. Entonces, ¿cómo le hacemos para describir este tipo de procesos? Una primera dificultad es que la ecuación de gas ideal solo se puede aplicar a gases en equilibrio. Pero como justamente nosotros queremos trabajar los cambios, tenemos que considerar que estos cambios se van a realizar de manera muy lenta, de tal manera que siempre vamos a poder ir de un estado a otro sin alejarnos justamente de lo que le llamamos el estado de equilibrio, es decir, el estado del gas que puede describirse con el gas ideal. Entonces, esta es una consideración muy importante y esto se le llama equilibrio cuasi estático. En la siguiente diapositiva, lo que tenemos ahora es que vamos a analizar diversos procesos que son los más sencillos para trabajar, que son aquellos donde el número de partículas va a ser constante y donde además nos quedarían la presión, el volumen y la temperatura, mantendremos otra variable constante también. Entonces, aquí como ejemplo tenemos dos contenedores a los cuales le estamos aplicando, lo estamos poniendo en el fuego. Y si se dan cuenta, el volumen permanece igual. Y esto sería un ejemplo justo el de la olla express. La presión aumentaría. ¿Cómo podemos describir este proceso? Pues en una gráfica, vamos a utilizar una gráfica que va a ser presión contra volumen. Es decir, cada punto de en este espacio cartesiano me va a definir el estado del gas en la presión y el volumen, por lo que adicionalmente, si quiero que sea completa esta descripción, tengo que poner cuánto es la temperatura, tanto en el estado 1 como en el estado 2. Y lo que va a suceder es que vamos a partir de un estado inicial, que le vamos a poner número 1, y vamos a llegar a un estado final 2. Y por todos los estados que pasen, se va a establecer una trayectoria, casi como si fuera una trayectoria cinemática, pero en este caso la trayectoria es la trayectoria de los diferentes estados que tiene el gas ideal en estos procesos cuasi estáticos. Por lo cual va a ser muy importante ponerle la flecha para
para enfatizar hacia dónde estamos yendo. Entonces, el proceso que va de 1 a 2 con volumen constante, como lo tenemos en este ejemplo, y que nos lleva de una presión 1 a la presión 2, es un proceso a volumen constante, que tiene el nombre de isocórico. Recuerden que la palabra iso significa igual, y por lo tanto va a ser una línea vertical. Aquí no lo estamos señalando, pero habría una temperatura 1 relacionada con este estado y una temperatura 2 relacionada con este otro estado. Y la temperatura 2 va a ser mayor que la temperatura 1. En el caso de un proceso a presión constante, vamos justamente a tener otra vez el ejemplo donde tenemos la temperatura que está cambiando, pero en este caso vamos a dejar que el pistón se mueva para que el volumen sea movible. Pero lo que vamos a mantener constante es la presión. Y esta presión justamente lo vamos a lograr a partir de poner una cierta masa en el pistón, de tal manera que la fuerza por unidad de área siempre sea la misma. Entonces, la diferencia del anterior es que este pistón es movible y a la hora de otra vez poner un objeto bajo el contacto de las llamas, lo que vamos a ver es que el volumen va a aumentar. Recordemos que va a ser constante la presión y esto lo podemos ver aquí porque el pistón tiene que ver justamente con el peso del pistón, que va a ser constante, y la fuerza relacionada con la presión atmosférica, que también va a ser constante. De tal manera que la presión del gas, la fuerza que hace el gas sobre el pistón, también sea constante y depende de la presión del gas. Recordemos que para un contenedor con un volumen, consideramos que la presión es constante en todo el lugar del gas. Ojo, eso no pasa en un líquido. Entonces va a ser un proceso llamado isobárico. Bárico tiene que ver con la presión. Y nuevamente vemos que parte del punto 1 al punto 2. Esta vez con una línea horizontal constante con su flechita. Y nuevamente vamos a tener que, aunque no está aquí localizado, tendremos una temperatura 1 y luego una temperatura 2. Que va a partir del volumen 1 al volumen 2. Finalmente, vamos a tener un proceso con temperatura constante. A este proceso se le va a llamar proceso isotérmico. Y recordemos que en este tipo de procesos lo que sucede es que la presión por el volumen siempre van a ser una constante. Y que esto se representa por este tipo de gráficas. Entonces, ¿cómo logramos que algo esté a temperatura constante? Pues en este caso necesitamos que nuestro recipiente del gas esté aislado para que la temperatura siempre sea la misma, o que haya una fuente que siempre prevé la misma, que mantenga el objeto con la misma temperatura. Entonces, de tal manera que si yo empujo, es decir, aumento la presión, lo que va a suceder es que el volumen va a disminuir. Y entonces esto lo podemos ver en esta gráfica. Vamos a tener un punto 1 y un punto 2 y una gráfica PV que me muestre este tipo de gráficas, como una gráfica de tipo 1 entre X. Y en este caso tenemos que tiene un volumen 1 mayor que el volumen 2, por eso iniciamos de este lado,
y todos los pasos que vamos a ir respetan esta ecuación, por eso es que tiene esta forma y esta flechita, y lo que sucede es que el volumen disminuye y la presión va a aumentar. Y a este tipo de recta le vamos a llamar isotermas. Entonces, lo que vamos a tener aquí es la isoterma y vamos a tener para un gas diferentes isotermas. Y vamos a ver que las isotermas, mientras más alejadas estén de estos ejes, van a tener temperaturas mayores. Entonces, esto es muy importante de tomar en cuenta porque vamos a describir los procesos a través de estas líneas con flechas definiendo un estado inicial y un estado final. Y por el momento estamos viendo que hay 3 de estos diferentes procesos. Una de las cosas que ahora sería interesante hacer es justamente ver qué sucede en nuestro laboratorio virtual de FET. Y en la parte de los gases tenemos justamente posibilidad de mantener constante este tipo de procesos. Entonces yo los invito a que con su simulador FET traten de ver cómo recrear estos procesos isocóricos, isobáricos e isotérmicos. Y acuérdense que aquí lo que vemos es un modelo de partículas, es decir, estamos viendo las propiedades microscópicas al mismo tiempo que estamos viendo las propiedades macroscópicas que están registradas por el termómetro, la presión y el volumen del objeto. Muchas gracias, les recuerdo que esta es una primera versión de este tipo de temas y que espero sus retroalimentaciones para hacer una segunda versión mejorada. Gracias.